Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PLF. ¿Cómo estás, Julio? Buenas tardes, Uriel, ¿qué tal? Pues bien, bien, aquí estamos. Vamos a hablar un poquito de Sahel y a ver a qué conclusiones llegamos al final del podcast. Dale, vamos a hacer eso. Entonces ya Julio presentó más o menos, someramente la temática que vamos a trabajar en el episodio de hoy. Con nosotros tenemos a Julio Sandoval, que a través de un amigo, un conocido en común, nos presentó. Y Julio escribió un libro del cual vamos a tomar la base de esta charla y de las enseñanzas que nos va a ir compartiendo Julio sobre una breve historia del ejército de Israel. Entonces, el tema de este episodio, para los que están ya viendo en YouTube o escuchando en alguna de las plataformas de podcast, va a tener que ver con eso, entender un poco más cómo surgió el Tzahal, o conocido en inglés como IDF, o en español el Ejército de Defensa de Israel, para preguntarnos si sigue siendo un ejército de defensa, cuál es la diferencia entre un ejército de defensa y un ejército de ataque, cómo se formó, cuáles fueron las formaciones, cómo está dividido, si está dividido como otros ejércitos por aire, mar, tierra, cómo son los pelotones y demás. Así que vamos a hablar con un experto, con Julio Sandoval, para que nos cuente un poco más de cómo está conformado históricamente y hasta el día de hoy el IDF, el Ejército de Defensa de Israel. Pero antes, Julio, lo que nos gusta hacer aquí en PLF es cada uno de los que viene, que nos cuente un poquito más de dónde viene, de dónde surgen sus conocimientos, lo que acá llamamos su Torá, su enseñanza, su formación académica y demás, y también en tu caso particular, Julio, como alguien cuyo origen no es judío, en España decide especializarse en temas del ejército de Israel y antes me contaste, antes de empezar a grabar, también sobre el antisemitismo, siempre nos llama la atención, o a mí particularmente, y me gusta saber qué lleva a alguien cuya identidad directa no está relacionada con eso a interesarse por este tema, a investigar y a escribir sobre el tema. Así que Julio, somos todos oídos para que nos cuentes un poquito más de tu formación y estos intereses. Muchas gracias, Uriel. Bueno, yo soy historiador, yo de formación soy historiador y comencé mis estudios de historia o realicé mis estudios de historia en Madrid. Y poco a poco pues fui desarrollando mis estudios en la carrera. Posteriormente me convertí en profesor y realicé mis trabajos de máster sobre didácticas y nuevas tecnologías y hablé del origen de la ciudad de Madrid. Y el origen de la ciudad de Madrid se basa o está basado, o Madrid está basado o es una fundación árabe. Es una fundación árabe. Entonces, a raíz de eso, comencé a hablar y a trabajar las diferentes culturas que habitaron en la península, tanto la población árabe como la población judía, en este caso, los sefardíes. Y a raíz de eso, pues buscaba hacer didácticas mucho más dinámicas para los alumnos, dar a conocer ese patrimonio que no era tan conocido. Quizás el mundo árabe, al haber existido un gobierno político como tal o un califato independiente, dependiente y demás, era más conocido, la mezquita de Córdoba, la Alhambra de Granada, pero los sefardíes no eran tan conocidos. Entonces empecé a trabajar con los alumnos el conocimiento de la cultura sefardí, de la sociedad sefardí, hablando pues de la sinagoga del tránsito en Toledo, hablábamos de la menorá, qué es la menorá. Empezamos a hablar de estos temas. Y a raíz de eso, pues poco a poco también buscando combatir cualquier tipo de discurso de odio, tanto contra comunidades musulmanas como comunidades judías, buscando esos puntos que tenemos, o esos puntos que nos unen, ¿no? Como la convivencia o esa historia en común que hemos tenido. Y a raíz de eso, pues un día, hablando con otros colegas de trabajo, este colega en común que has mencionado, pues tuvimos una conversación, me invitó a participar en un simposio, en un congreso sobre didácticas contra nuevas didácticas, y en este caso didácticas contra el antisemitismo, y manteniendo una conversación. Esta relación fue creciendo y de ahí surgió la idea de escribir este libro, ¿no? De dar a conocer las fuerzas de defensa de Israel, el Sahal, porque pues, en muchas ocasiones no se habla del todo en profundidad del origen histórico, del contexto histórico que rodean
a las fuerzas de defensa de Israel y al conflicto en general, porque tenemos que entender que esa región del mundo, que Oriente Medio, ha pasado por diferentes épocas y ha habido muchos actores internos y externos. Entonces, la importancia de explicar ese contexto y cómo estas fuerzas de defensa han sido influenciadas por este contexto y se han ido, lo más importante de todo, se han ido adaptando. Porque como a finales del siglo XIX una fuerza finales del 19, principios del 20, como una fuerza paramilitar, en este caso como fuerzas, pequeñas agrupaciones de judíos que iban llegando a lo que eran los territorios otomanos de Palestina, fueron organizándose y a día de hoy han llegado a crear, pues según el Firepower Index, publicado hace poco, al inicio de 2025, se ha llegado a convertir en en la decimoquinta fuerza militar del mundo, ¿no? Cómo ha sido toda esta evolución. Entonces, ok, maravilloso Julio cómo nos planteas y cómo ese recorrido, ¿no? Que me parece apasionante que a los académicos, a los investigadores lo van llevando, ¿no? Como un sinfín de una cosa va llevando a la otra, como de la historia de Madrid a estudiar actores de hace 700, 800 años que vivían en la región como los sefaradim y cómo eso llevó también al antisemitismo y el antisemitismo a estudiar el sionismo y el ejército de defensa de Israel. Y este va a ser el tema que nos va a abocar en esta próxima hora, que tiene que ver con exactamente como lo planteabas vos, Julio. Ya en otro episodio de PLF hablábamos de los militares a milicias judías a través de la historia, ¿no? Pero recordamos que había un pasado, por lo menos o mítico o real glorioso, en los tiempos del rey David, luego de la dinastía hace 3000 años, luego la época de los macabeos hace 2200 años que los judíos celebramos en la festividad de Hanukkah como esos gloriosos hermanos, vamos a poner un término que también se puso de moda con el famoso libro de grandes hermanos que lucharon por la independencia judía contra el imperio griego. Luego tenemos la revuelta de Bar Kokhba el año 135 fracasada contra los romanos, pero después hay como un gran intermezzo de 1800 años donde no hay una gran preponderancia de judíos como judíos teniendo su propia milicia, defendiendo su propia tierra, y quizás algunos comandantes o algunas agrupaciones judías en ejércitos como minorías en el mundo, pero claramente el sionismo cambia todo esto, y lo que queremos saber y queremos aprender, y la primera pregunta es en relación a cómo llegamos al 2025, ¿no? Lo preguntaste bien, a tener la decimoquinta potencia militar mundial, de un pueblo que durante 1800 años no fue conocida por su musculatura ni por sus regimientos militares y más, como podrían haber sido otros pueblos de la región o el mundo de Europa y demás. Entonces, empecemos a hablar de el sionismo, ¿no? Los primeros movimientos sionistas, las agrupaciones comienzan a ir a la tierra otrora del Imperio Otomano, Palestina del Imperio Otomano, y luego británicas del 17, desde 1880 aproximadamente. ¿Cuándo se forman las primeras milicias? Se lo llaman milicias, agrupaciones paramilitares. ¿Cómo se le da el término académico a estos grupos y cuándo se forman y por qué se forman? Yo los denomino grupos de defensa organizados, porque como ven, estos grupos que se crean, sobre todo a partir de la segunda Aliyá, de este segundo viaje, de esta segunda huida de población judía europea, sobre todo de Europa del Este, perseguida por los pogromos del zar, por diferentes actos violentos que se dan en sus países de origen. eh, viajan a este territorio otomano y empiezan a organizarse en grupos de defensa. ¿Por qué? Porque era lo que ellos habían vivido, era lo que ellos sabían hacer, porque como eh, eh, fueron perseguidos en su época o en su tierra original, cuando llegan se organizan en grupos, se organizan en estos grupos de defensa, sobre todo a partir de la segunda alía, como he dicho, porque entre la primera y la segunda alía vamos a tener, cuando Yishuv se establece,
vamos a ver cómo estos primeros grupos van a contratar o a grupos de árabes o a grupos de circasianos, pero ya cuando el número crece, cuando el número, a partir de esta segunda liga, cuando el número de población judía crece en la región, vamos a ver cómo se va a comenzar a ver una organización. Y como bien has dicho, hablando de como de la gran última organización romana, la última gran organización militar en esta región durante el dominio romano fue durante la guerra de Bar Kokhba y la posterior diáspora, expulsión y destrucción del templo, pues el primer grupo que surge se va a llamar Grupo Bar Giora. Bar Giora, que era uno de los caudillos de estas guerras contra los romanos, y surge en 1907. mil Por novecientos siete 1907, sí. Y esta Antes, agrupación de defensa Bar Giora, haciendo reminiscencia, ¿no? A este pasado ujú. histórico y demás, ¿por qué se ve en la necesidad de la comunidad judía, como lo llamamos el nuevo Yishuv, el nuevo asentamiento judío en la tierra de Israel, a tener un grupo de autodefensa? ¿Qué lo lleva? En, en estos primeros momentos estamos hablando de que era un territorio que estaba bajo control otomano, pero estaba poblado por diferentes comunidades, diferentes grupos, casi tribales, que controlaban una región para tener sus animales, el pasto de sus animales, control de cauces de ríos y una colina que les permita tener el control de la zona. Y eso lo vamos a mencionar posteriormente en un evento que tengo aquí remarcado. Pero principalmente era eso, era el control de la región, de acceso a agua, control de pastos, control de cultivos. La Ujú. autoridad otomana estaba presente, tenían sus cuarteles, estaban por la zona, pero en las áreas más rurales era un aspecto más tribal y más rural. Vamos a encontrar comunidades drusas, comunidades circasianas, comunidades árabes musulmanas, comunidades árabes cristianas, beduinas y las comunidades judías que se estaban creando. Eran grupos de defensa, de protección principalmente de ganado, de la zona bajo su control. O sea que nada tenía que ver en 1907 todavía con este conflicto futuro judío, israelí, palestino, árabe y demás, sino que tenía que ver con una cuestión de casi policía para cuidar la propiedad privada. ¿Estoy entendiendo bien, Julio? Sí, es más, en esta primera época vamos a tener, en esta primera época vamos a ver que va a haber, muchos de estos jefes van a usar estos grupos y posteriormente, porque el grupo Bar va a durar 2 años, de 1907 a 1909, y en el 1909 se va a crear el Hasomer, que va a ser un grupo mucho más abierto, no tan cerrado como Bar Giora. El Bar Giora era un grupo más elitista, más pequeño. El Hasomer va a ser un grupo mucho más Ashomer, el Ashomer, Ashomer. sí. Ok. Sí, perdón, mi hebreo, mi Ulpan es, es -1, No, lo no, no, siento. muy bien, Ashomer, Ashomer, perfecto. Ashomer, el protector, literalmente. El que El protege. protector, sí. El Hashomer es el grupo estos grupos de protección van a tener el mismo rol que el grupo Bar Giora, eso sí, van a estar mucho más extendidos, sobre todo de Tel Aviv hacia el norte, o sea, de la zona de Tel Aviv hacia los altos del Golán, hacia lo que es la frontera con el actual Líbano, lo que era el antiguo Vilarato de Beirut y el Sanjacado de Jerusalén. O sea, eran el dominio que los otomanos, o como denominaba el dominio otomano esta región. Y cuando se crea este Hasomer, que como dato muy curioso, el Hasomer va a tener una doble influencia. La influencia circasiana, porque el pueblo judío y el pueblo circasiano van a estar hermanados, teniendo en cuenta que el pueblo circasiano escapó del Cáucaso por las persecuciones que habían sufrido actualmente la población circasiana la encontramos en el Cáucaso, pero los países donde encontramos una mayor población circasiana son Israel y Jordania Mm. en la actualidad. Entonces, estas comunidades van a tener ese vínculo y por eso vamos a ver esa influencia. Y como he dicho antes, vamos a tener circasianos sirviendo en el, vamos a tener circasianos actualmente sirviendo en las fuerzas de defensa de Israel, pero ya en esta época, en el primer periodo, van a ayudar y van a colaborar. Y luego también otro elemento muy interesante es que los primeros miembros del Hasomer van a tomar, porque en el Hasomer vamos a tener judíos que venían de Europa, pero también vamos a tener judíos Mizrahim o sefardíes que habitaban ya en la región.
Entonces vamos a ver cómo se va a producir una mezcla de diferentes aspectos y vamos a ver miembros del Hasomer portando la kufilla, el tradicional pañuelo de la región. Les vamos a ver portando la tradicional daga en su cinturón también. Vamos a ver cómo van a realizar, como hemos dicho, se encargaban de estas labores de control de la zona, no tanto violentas al principio, sino simplemente control de la región y del pastoreo. Entonces vamos a ver cómo la forma más común de solucionar los conflictos era a través de la sulja o sulcha, que era tomar un café y en una sala debatir la solución que vamos a aportar. Y también un elemento curioso que he descubierto analizando las fuentes es que el principal castigo que recibían los soldados que estaban haciendo guardia en el Jasomer era que habían olvidado cerrar la puerta donde se guardaban los animales Mm. y tenían que pagar una moneda por ese despiste porque se habían podido escapar los animales y esto nos ayuda a entender la forma de vida de estas primeras comunidades, que eran mayoritariamente rurales. Entonces, de vuelta, estamos en 1907 con Bar Giora y Ashomer en 1909 con agrupaciones de defensa, pero como había en la zona y que cada comunidad tenía las propias, pero no estamos hablando acá de un conflicto ni territorial ni ideológico, sino simplemente para cuidar, cuidar los animales y las granjas y demás de posibles ladrones y demás, pero con ninguna intencionalidad, llamémosla, ni política ni ideológica, sino ladrones que estamos acostumbrados en el mundo. Sí, no va a ser un fenómeno tan exagerado. O sea, estos grupos que llegaban eran mayoritariamente de inspiración socialista. Todos estos grupos venían de Europa del Este, eran de inspiración socialista, y tanto el Jasomer como Polayé Sion, Hapoel Hatzair y posteriormente el Histadrut, ¿ok? En los años 20. Vamos a ver cómo todos estos movimientos de inspiración socialista van a crear esta suerte de comunas, primero los Mossad y luego los kibbutz, que lo que buscaban era asentarse y comenzar a producir y vivir allí y proteger lo que iban desarrollando. Estos problemas llegan cuando ciertas comunidades árabes o comunidades de la zona, empiezan a ver como empiezan a ver la presencia judía como un problema, porque ven que están comprando territorios, que se están asentando cerca de sus comunidades. Y un ejemplo es el incidente de 1911 en el valle de Esdralón, en Merjavia, en el que se va a producir un incidente en el que Hashomer, un año después de su creación, intervendrá las, la comunidad judía o la comunidad judía compró 10 kilómetros cuadrados de tierra en la región para establecer un asentamiento, un kibutz. Y el Hashomer se desplegó pues, para comenzar a vallar la zona, comenzar a preparar para la población. Pero ¿qué sucedió? Que cuando se estableció, las comunidades árabes de Sulam se acercaron y comenzaron las hostilidades entre los grupos de Sulam, del caudillo árabe de la región, y los grupos del Hashomer, hasta el punto que los otomanos, que tenían la comandancia en Nazaret, desplegaron tropas, se produce un intercambio de disparos, una mediación y finalmente la autoridad otomana ratificó la presencia o ratificó esa compra de la comunidad judía de esa tierra que era legal y permitió el asentamiento. Esto va a ser un poco por qué van a empezar las reticencias y las disputas. Mm. O sea que Por, marcás como estos grupos de defensa que anteceden a los conflictos territoriales, políticos, ideológicos, por 4 años, ya 4 años después, en 1911, ya vemos un despertar de que es algo más que simplemente un grupo de defensa para cuidar a los cabritos o la granja. Sí, ya aquí comienzan cuando empiezan a crearse o establecerse los kibbutz, sobre todo en el norte, van a comenzar a haber tensiones, sobre todo ya cuando empiezan a crecer a segunda liga,
van a comenzar a haber tensiones y esto va a traer consigo ya estas primeras disputas, que no dejaban de ser disputas por el control de la tierra, Mm. porque si esos 10 kilómetros cuadrados en los que querían establecer este kibutz en Merjavia hubieran estado en otro lado, a lo mejor no lo hubiera causado, pero como eran buenas tierras, pues los árabes lo vieron como una afrenta y demás. O sea, se basa principalmente en disputas territoriales, este primer aspecto. Y esto va a ir, ¿sí? No, por favor, sí. No, y el problema va a empezar con estas tensiones. ¿Por qué? Porque estas tensiones van a causar un mayor armamento. Van a causar, va a causar que ambas partes se comiencen a armar y ambas comunidades van a comenzar a comprar rifles de cerrojo, van a comenzar los ataques, van a comenzar los ataques o las defensas, van a comenzar los ataques o las defensas de manera más exagerada. Y los circasianos en este momento, vamos a ver cómo se reducen, porque ya el Hasomer va a ser capaz de defender todas las comunidades por su parte. Van a ser capaces ya de defenderse y por eso va a haber una reducción de circasianos, de circasianos. Julio, todos los que conocemos un poco, nos interiorizamos por la historia del sionismo y de Israel y demás, sabemos que el IDF, el Ejército de Defensa de Israel, ahora nos vas a decir exactamente cuándo se crea, qué momento, si es apenas se independiza, antes o después, en esos meses, en esos días, pero todos sabemos que fue como la mancomunión a la fuerza de cuatro grandes agentes, cuatro grandes grupos, ¿no? La Ganá, el Palmaj, el Leji y el Etzel, que eran estos cuatro grupos de defensa o ataque, algunos de defensa, algunos de ataques. Entonces, llévanos a esos de 1911 a 1948 o Mm. 1947, cuando se lanza la guerra de independencia luego de la declaración de la ONU de la partición. ¿Cuáles son estos cuatro grupos? ¿Cómo se crea cada uno? ¿Para qué se crea? Si algunos son de ataque, otros son de defensa. Y la gran pregunta que tengo es dos en relación a estos grupos para que nos cuentes. ¿Quiénes los entrenan? Digamos, porque de vuelta, el judío que venía de estudiar la Torá o el Talmud, o de una universidad de Europa o de algún país árabe de la zona, ¿cómo llega a estar entrenado militarmente? Y el segundo, ¿de dónde provienen las armas? Vale, pues bueno, pues justamente en este momento, cuando empiezan a comprar los rifles los van a denominar comúnmente Abu Hamza, que es padre de cinco, porque eran estos rifles de cerrojo que se municionaban y venían principalmente de Beirut y Damasco, lo compraban en el mercado negro. Ok. Luego vamos a ver cómo con la evolución la cosa irá cambiando, pero en este punto en el que estamos, que veíamos estas tensiones, la cosa va a cambiar. ¿Por qué? Porque los turcos, viendo lo que estaba sucediendo, estas tensiones, y viendo que a nivel europeo una nueva contienda iba a estallar, enviaron a la región a Yamal Pasá, un líder de los jóvenes turcos que estuvo involucrado en la revolución de 1905, que no tenía un particular aprecio por los judíos, porque los veía como agentes externos que podían confabular, pues muchos eran de origen ruso y todos conocemos las disputas turco-rusas. Entonces, esto va a causar que mucha población, sobre todo la población de origen askenazí, se vayan moviendo o vayan yendo, vayan escapando, sobre todo con el estallido de la Primera Guerra Mundial, hacia la colonia inglesa, la colonia británica de Egipto. Y esto va a crear una dicotomía, porque vamos a tener, desde finales del siglo XIX, principios del XX, vamos a tener, o con el estallido de la Primera Guerra Mundial, vamos a tener soldados judíos que van a combatir con los otomanos y van a estar presentes en batallas importantes, van a estar presentes en la guerra de los Balcanes de principios del siglo XX o incluso en la Primera Guerra Mundial en batallas tan famosas como Galípoli. Mm. Y enfrente vamos a tener soldados judíos que habían huido perseguidos por los otomanos o bien habían sido reclutados por diferentes cuerpos que se van a crear en el ejército británico, que ahora voy a mencionar, que habían huido y estaban luchando con los aliados. O sea, vamos a tener
en la región oriental de Europa, en Oriente Medio, vamos a tener soldados judíos combatiendo en ambos lados, en ambos lados. Y esto es lo que le va a aportar a las futuras fuerzas de defensa de Israel, o a estos primeros grupos que serán la matriz de las fuerzas de defensa de Israel, el conocimiento militar. El primer caso, todos estos O sea que judíos que tienen huyeron, conocimiento militar de las dos potencias de la zona, tanto de los claro, británicos como de los otomanos. Conocen sus claro, estructuras, sus ejércitos, sus armas, viene de acá. Ok, es interesante. más, David Ben Gurión estuvo en Estados Unidos reclutando, estará vinculado con los aliados, más aliadófilo, ¿no? Vamos a mencionar también a Jabotinsky, vamos a mencionar a Trumpeldor ahora, en un momentito. Y por el otro lado, por ejemplo, Yitzhak Sabeh, que también fue primer ministro de Israel, va a ser, era intérprete y estuvo en el cuerpo médico del ejército otomano también. O Mm. sea, vamos a tener, y luego también estuvo muy involucrado en el Palmaj, estuvo muy involucrado en el FOS, o sea, vamos a ver cómo todo este trabajo que ellos realizaron, o este servicio que realizaron a potencias extranjeras, este conocimiento, luego lo van a aplicar a, a la creación de estas fuerzas paramilitares, de estos grupos de defensa, y posteriormente a las fuerzas de defensa. Maravilloso. Entonces Y por tenemos. ejemplo, sí, No, no, que creo que nos planteaste bien este escenario de, respondiendo a mi pregunta, de dónde surgen sus capacidades y sus conocimientos militares y demás, de estas dos grandes potencias de la región que entran en conflicto, y hay judíos de un lado y del otro por donde vivían. Llévanos ahora, si podés, Julio, vamos avanzando en décadas, ¿no? Dijimos 1911, este primer gran conflicto, la Primera Guerra Mundial y cómo la descomposición del Imperio Otomano y la toma de los británicos de la región de Palestina, cómo cambia esta dinámica de poder y qué es lo que pasa en la década del 20, cuáles son los agentes que empiezan a funcionar en la década del 20. pues durante la Primera Guerra Mundial, pues como he dicho, vamos a tener las tropas otomanas combatiendo. Por otro lado, vamos a tener las tropas que lucharon con los británicos, y después de la guerra, todos estos soldados judíos, principalmente aquellos que habían luchado con los británicos, las unidades son disueltas. Son disueltas. La primitiva unidad de la compañía de muleros de Sion, que estuvo en Galípoli luchando con los británicos, que luego formaría la Legión Judía, quedarían disueltas finalmente, y solo quedaría una pequeña unidad que era los fusileros, un batallón de fusileros reales, primeros judíos. Es muy curioso porque el pin, la insignia que llevan en la boina es una menorá. Mm. Llevan un pin en en la gorra que representa una menorá, y debajo se puede leer Kadima, hacia adelante, adelante. Entonces, pues estos elementos, pero posteriormente, cuando se disuelven estas unidades, muchos soldados vuelven a sus países de origen para luego volver a reemigrar a lo que ahora es el Mandato de Palestina, que es el territorio ocupado por los británicos, el territorio ocupado por los británicos tras la disolución del Imperio Otomano. Entonces, todos estos soldados van a volver, estos soldados van a asentarse en diferentes localizaciones, en diferentes kibbutz, y esto va a dar lugar, con el nuevo mandato, va a dar lugar a la creación de una nueva unidad, que es la Haganah. La Haganah, que se va a encargar de ayudar a la emigración, a los grupos de judíos que intentaban emigrar a a la tierra de Israel, al mandato británico. Y esto se va a ver agudizado si en 1920 se crea la Haganah. Esto se va a ver agudizado por los primeros momentos de tensión. Los primeros momentos de tensión se van a producir entre 1920, 1921 y 1922. Se van a producir ataques y pogromos por toda la región, destacando el de Jerusalén, Nevi Mura, Tel Hai o Jaffa. Se van a producir unos pogromos, pero esto se debe a que, pues al contexto que se estaba viviendo. Los británicos
habían firmado la declaración Balfour con el representante de la comunidad judía de Inglaterra. Y del mismo modo, los británicos habían firmado diferentes acuerdos con los árabes. Y a su vez, entre los árabes había divisiones porque había algunos que querían crear monarquías hasemitas en la región y otros querían crear repúblicas árabes. O sea que vamos a ver diferentes puntos de vista y diferentes intenciones en la región. Entonces, esto desencadena en ataques a las comunidades, a los asentamientos judíos. Vamos a tener estos pogromos. La población de Jerusalén quedará completamente sitiada, la atacarán. Va a haber grupos de jóvenes judíos que servían en la policía británica, desertarán de la policía británica para rescatar a la población judía que estaba sitiada en Jerusalén. Y luego quizás uno de los eventos más importantes y que tendrá mucha influencia en otro de estos grupos que surgirá posteriormente va a ser la batalla de Tel Hai o el incidente de Tel Hai. En esta batalla participa Trumpeldor. Joseph Trumpeldor era un veterano de 1905 que luchó en la guerra de 1905, la guerra ruso-japonesa. Había luchado para el zar. Posteriormente, va y es uno de los padres del cuerpo de muleros de Sion. Participará en la Legión Judía también durante la Primera Guerra Mundial, volverá a Rusia y posteriormente, como muchos judíos, al ver lo que estaba pasando en Rusia, la revolución bolchevique, reemigra o vuelve a hacer alianza a la tierra de Israel. Entonces, este grupo, o este Trumpeldor dirigiendo, comandando un grupo, defendía este asentamiento, el asentamiento de Tel Hai, y tras varios envites de grupos árabes de la zona, pues morirán por el intercambio de tigreos. Él morirá y él se va a convertir en un mártir. Se va a convertir en el primer mártir de estos grupos de defensa. Y va a tener un rol muy importante, va a tener un rol muy importante porque Trumpeldor va a tener gran influencia en Jabotinsky, al que conoció en los Mureros de Sion y que posteriormente va a ser el padre del Irgun. Entonces, este primer martirio o esta primera muerte de Trumpeldor va a tener una gran influencia. Hasta el día de hoy, ¿no? Uno, el que va a Israel, en cada ciudad de Israel hay una calle de una Trumpeldor o una plaza, y los que fuimos criados en movimientos juveniles sionistas, Trumpeldor siempre tiene un lugar protagónico en esta historia. A la pregunta, ¿no? Para poner un poco de contexto esto, eh, creo que primero los nombres, ¿no? A Shomer, el que protege, a Ganá, el que defiende, ¿no? Y también la política de el Yishuv, del asentamiento judío, conocido en esa época también como la Akbalá. La Akbalá también como no sé cómo traducirlo bien al español, pero eh, Sí, ¿cómo lo traducís? sí, yo lo traduzco como autocontención. La autocontención, como idea de decir, Sí, somos para defender, nunca para atacar. La pregunta es, históricamente, y como historiador te pregunto, Julio, con honestidad intelectual, porque vos nombraste, sí, el protectorado británico le ofreció a los judíos un hogar nacional, pero también a los árabes le ofreció un hogar, digamos, nacional, entonces como que jugaba a dos puntas, ¿no? Y esto genera tensión. Sí, históricamente te pregunto, ¿siempre se vio que el ataque venía más del mundo árabe o también hubo de estos grupos judíos? ¿O siempre estos grupos judíos era en defensa o en reaccionando a los ataques de estos grupos árabes de la región? aquí vamos a tener, pues como bien has dicho, la Blagá, la autocontención, ¿no? La comunidad judía o la agencia judía y su brazo militar, la Haganah, siempre van a apostar por la Hablagá, por esta autocontención. Solo atacar en el caso que no se hayan atacado, siempre la defensa. Mientras que otros grupos que van a aparecer posteriormente, que mencionaremos después, van a ser Irgun y Lehi principalmente, van a ser esos grupos los que sí van a abogar por una defensa activa y son aquellos que van a atacar comunidades y que esto va a causar que tanto Gasomer como la agencia judía o grandes intelectuales como Hannah Arendt o Albert Einstein critiquen a estos grupos por tomarse la justicia por su mano y no seguir esta política de autocontención simplemente
realizar esa labor de defensa de las comunidades y no ser un ente que ataque, Ujú, que ejerza la violencia contra otras comunidades. Este va a ser un punto de inflexión hasta el punto que el Palmaz, estas fuerzas especiales de la Haganá y la Haganá van a colaborar con los británicos hasta en dos ocasiones en lo que se conoce como las Hunting Season, en 1944, 45 y 47, delatando y arrestando o facilitando información de estos grupos que distorsionaban la convivencia. Es más, cuando se crea el movimiento de resistencia judío, aunando todas estas fuerzas que hemos dicho, aunando todas estas fuerzas que hemos mencionado, tanto Haganá como Palmaj, como Irgun, como Lehi, estos momentos de lucha en común por lo que es la creación del futuro Estado de Israel o por conseguir un objetivo común, se van a ver distorsionados por diferentes eventos. En este caso, pues los dos eventos más señalados van a ser el ataque o el atentado del Hotel Rey David, que era la sede de las fuerzas inglesas, y luego pues diferentes atentados que va a cometer el Lehi, como el atentado de Lord Moyne, que era Walter Guinness, que era un alto comisario británico en el Cairo, lo asesinarán, o el asesinato de Folk Bernadotte, que era un miembro de la Cruz Roja, bueno, es un miembro de la Cruz Roja que estableció relaciones con Himmler. Ahí es un poco extraño porque Folke se justificó diciendo que él había salvado judíos cuando en realidad él era escandinavo, y hay documentos que se han publicado recientemente que dijo que a Himmler, que le dijo a Himmler que lo único que quería era salvar escandinavos y que al fin y al cabo la raza aria eran todos ellos. Aquí hay una controversia y no se sabe muy bien, pero este personaje, que era el miembro de la Cruz Roja y primero salvador de la ONU, también fue asesinado por él. Entonces, como la Haganá abogaba por esta Hablagá, por esta autocontención, estos puntos de vista o estos ataques realizados fuera de contexto no gustarán y serán criticados, duramente criticados por estas autoridades. El propio Ben Gurión será bastante crítico con ellos. y ahora quiero llegar, ahora llegamos a lo que ocurrió con estos, ¿no? O a las críticas. ¿Cómo se llegan a crear? Sigamos avanzando en la década del 20, lleguemos a los 30. ¿Cómo se llegan a crear esto? Primero era un grupo unificado, Haganá, de todo el Yishuv, ¿no? ¿Cómo empieza a haber escisiones de este grupo y cuáles son las grandes ideologías contendientes de por qué el nuevo asentamiento judío en la tierra de Israel ve ahora que tiene más de un grupo de paramilitar, ¿no? Y lo llamamos paramilitar porque no tiene control oficial del Estado, pero... Sí. Bueno, el Hasomer estaba controlado por la agencia judía. La agencia judía, al principio el Hasomer estaba fundado, como hemos dicho, hay mucha inspiración socialista. Entonces, al principio el Hasomer estaba fundado o controlado por 5 hombres. Esos 5 hombres van a representar las diferentes comunidades del Yishuv. Las comunidades urbanas, representando pues Tel Aviv, Jerusalén, y luego representando los diferentes kibbutz y asentamientos en los que estaban presentes. Entonces, este grupo va a tener una fuerte influencia socialista, como hemos dicho, del sionismo socialista, y va a realizar las tareas durante los 20 hasta los 30. ¿Cuál es el problema que vamos a tener aquí? Que en 1929 se va a producir la matanza de Hebrón. Un ataque en la ciudad de Hebrón va a dejar, contra la comunidad judía, va a dejar gran cantidad de muertos, y eso va a ser un cambio en el paradigma, va a suponer un cambio en el paradigma. ¿Por qué? Porque esto va a llevar a que unos grupos que estaban en contra de la Hablagá y que estaban en contra de cómo estaba gestionando la Haganá, la agencia judía en este caso, y el sionismo socialista, desde este punto de vista, van a crear otro grupo que va a ser el Irgun. Este grupo, el Irgun, va a existir desde 1931 a 1948. Creado por Jabotinsky, que recibió la inspiración de Trumpeldor, ¿no? Y Jabotinsky va a plantear en 2 libros, El muro de hierro y la doctrina del muro de hierro, va a plantear diferentes tesis
sobre la defensa. Y, por supuesto, va a diferir con los puntos de vista de la Haganá. En principio, estos grupos, esta Haganá B o segunda Haganá, Haganá 2, y grupos de jóvenes que se van a crear, al igual que el sionismo socialista tenía grupos de scouts judíos por toda Europa y en Israel, en el mandato durante este periodo. Estos grupos van a realizar lo mismo, se van a crear grupos como el Beta y demás, que luego tendrán un rol importante, porque, por ejemplo, miembros del Beta tomarán las armas en el lanzamiento del gueto en Polonia. O sea, esos grupos se van a armar y van a hacer resistencia activa contra los nazis. Entonces van a aparecer estos diferentes grupos y, a su vez, debido a diferencias internas dentro de este grupo de sionismo revisionista, ¿no? Este grupo, dentro del Irgun, vamos a tener diferentes decisiones, pero será en 1939, 1940, cuando Stern cree otro grupo, porque difiere aún más con las tesis de Jabotinsky, ¿no? De Jabotinsky. Esto va a ser otro punto de inflexión. Si bien durante la Segunda Guerra Mundial vamos a tener entre estos tres grupos que diferían, vamos a tener un diálogo, o van a estar aunados, porque su objetivo al fin y al cabo es acabar con los nazis, que son los enemigos tanto de los británicos como del pueblo judío. Era su motivo. Creo que es muy interesante cómo lo planteás y lo mencionás para tratar de ver estas pujas, ¿no? Y hoy hay muchos antisionistas que ven a los precursores, digamos, dicen, ¿cómo van a llamar a Hamas terroristas si la pandilla de Stern o Jabotinsky también tenían acciones terroristas y demás? Y otros defensores de ese sionismo más clásico, de tendencia más socialista, humanista y demás, van a decir, no, estos eran decisiones propias que tratábamos de controlar, pero estaban en las periferias y estábamos en contra. Incluso trabajamos con los británicos, como bien dijiste, para a nuestros fanáticos, a nuestros extremistas, controlarlos. Pero por el otro lado surgen muchos dentro del campamento sionista de hoy diciendo, para, quizás la Haganá estos sionistas socialistas tenían una visión muy idealista de la paz en la región, el entendimiento entre los pueblos, que el único que verdaderamente entendió esta idea es Jabotinsky, porque Jabotinsky dice que, literalmente, en uno de sus textos y demás, que ningún pueblo que se ve amenazado por otro pueblo en tomar su territorio va a buscar cualquier forma bélica de protegerse y de atacar. Entonces, algunos dicen, no, para. Jabotinsky fue el único que entendió que iba a haber una guerra, que esto no podía ser de otra manera. ¿Cómo lo ves vos como historiador estas dos tesis o estas dos lecturas? Yo veo el tema de los problemas o de los conflictos entre la Haganá y entre los diferentes grupos que salen. Al fin y al cabo, yo es que mantengo las tesis de la agencia judía, ¿no? Que considera grupos paramilitares al Irgun y al Lehi, porque desde la agencia judía se daban ciertas instrucciones o se realizaban ciertos movimientos, y si la orden era mantener en este caso la autocontención para evitar escaladas, mantener una buena relación, pues estos estaban saliendo del redil. Cierto es que en los años 30, que no hemos llegado aún, bueno, que vamos a mencionar ahora, vamos a tener aún más escaladas, y va a ser cuando la Haganah abandone la plaga. Va a llegar un punto en el que la va a abandonar, porque se van a producir a lo largo de los años 30, tras la matanza de Hebrón en el 29 que hemos mencionado, se van a aparecer en el 33 van a aparecer movimientos radicales como la Mano Negra, que van a atacar de manera indiscriminada las posiciones o los asentamientos de comunidades judías. Y aparte, pues entre el 36 y el 39 se va a producir lo que se conoce como la Gran Revuelta Árabe, en el que tanto en las ciudades, con huelgas y ataques a las posesiones de las comunidades judías, tanto en el núcleo urbano atacando kibutz, los Mossad, diferentes territorios,
aquí va a llegar un momento en el que en que la Haganá va a decir, tenemos que defender y tenemos que contrarrestar o calmar la situación, hasta el punto que los propios británicos, de mano de Wingate, crearán las SNS, Special Night Squad. Estas squads, estas unidades de élite, eran creadas como jóvenes judíos gracias a la mediación de Wingate, que se reunió con los miembros del Yishuv, especialmente con Ben Gurion, y le dijo, esta escalada de violencia también nos está perjudicando a nosotros, a los británicos en este caso, y necesitamos un grupo de defensa para proteger las propiedades del Imperio Británico en la región. Y será estas SNS las que defenderán tanto los oleoductos que vengan desde Irak como las vías férreas. Esto va a ser un punto muy importante porque le va a dar a la Haganah y futura Fuerza de Defensa de Israel, le va a dar un conocimiento de las infraestructuras a defender y a controlar en caso de guerra magnífico. Entonces, estas NS de Wingate, cuando Wingate ya por orden británica abandona, porque Wingate estuvo desplegado posteriormente en Birmania, en el frente del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial y donde murió, que será reconocido por la Fuerza de Defensa y por el Haganah, porque él se denominaba sionista cristiano y tuvo un papel, y tuvo un papel muy importante, ya que tuvo gran influencia en Yitzhak Zadeh, con Yitzhak Zadeh, que creó el FOS. El FOS eran unas unidades especiales de la Haganah que harían o desempeñarían diferentes roles de seguridad, infiltración durante esta época, pero también serán disueltas en 1939. ¿Y qué va a pasar en 1939? Que los ingleses van a estar nerviosos porque en Europa comienza la guerra. Que hemos tenido la gran revuelta árabe entre 1936 y 1939. Los ingleses han hecho lo posible por calmar la situación, dando concesiones a las comunidades árabes e intentando también apaciguar a las comunidades judías, pero cierto es que publicaron el Libro Blanco de 1939 en el que prohibieron la migración. Prohibieron la migración de personas judías que estaban escapando de Europa, porque entre el 33 y el 39 todos estos movimientos de Aliyah eran para escapar de lo que sería el Holocausto. Entonces, estas comunidades que iban escapando querían llegar a Israel para estar a salvo. Entonces, aquí, cuando se disuelve el FOS, cuando se disuelve las SNS, la Haganah va a tomar un rol que ya no va a ser tanto combativo durante un breve periodo de tiempo y van a desempeñar una labor de asentamiento, de intentar ayudar a esas comunidades judías a llegar a Israel para que estén a salvos escapando de lo que estaba pasando en Europa. Por ejemplo, bueno, aquí está el caso del Patria, ¿no? Del SS Patria, que es este barco que por un error de cálculo de la Haganah se puso un explosivo para dejarlo anclado en el muelle, que no pudieran ser evacuados, que los británicos no pudieran desplazar ese barco, y por un error de cálculo la explosión detonó y murieron emigrantes, ¿no? Diferentes emigrantes que llegaban a Israel y que a día de hoy también está recordado con una placa y tal. Y yo creo que eso fue un evento duro para la Haganah porque intentaban ayudarlos, intentaban rescatarles. Y de nuevo los británicos, cuando vieron lo que pasaba en 1940, la rendición de Francia, el régimen de Vichy controlando lo que era el mandato francés, vieron que la situación se ponía compleja. Entonces, de nuevo, acudieron a la Haganah, que tenía un conocimiento militar y un desarrollo militar suficiente, para crear en conjunto el Palmaj. Unidades de élite que fuesen capaces de realizar infiltraciones, que ayudasen a las tropas británicas debido a su conocimiento de la región para luchar contra cualquier posible ataque nazi. Entonces, recordemos que estas revueltas del 36 al 39 habían sido alentadas por el Muftí de Jerusalén. Y el Muftí de Jerusalén en 1939 se fue a refugiarse, cuando fue expulsado del mandato, se fue a refugiarse a Alemania.
Y por eso, Julio, a mí siempre me pareció un valor fundamental, ¿no? Estudiar la historia para que ciertas nociones o títulos de diario o malintenciones puedan tener todo su contexto, ¿no? Por un lado, uno ve en ciertos sectores antisionistas diciendo que todo el conflicto comenzó recién en 1948, cuando vemos que los conflictos reales ya marcaste en los 20 y después la masacre de Hebrón en el 29 y las revueltas del 36 y otros masacres y pogroms de la comunidad árabe local contra la comunidad judía. Eso por un lado, es decir, esto es un mito urbano, ¿no? Utilizado, pero por otro también hoy uno ve, estoy muy activo en las redes sociales, no sé cuándo sos, también mucha esta idea de que el sionismo fue un brazo colonialista inglés. Y cuando vos nombrás todas estas complejidades, digamos, los ingleses se metieron en un problema en 1917, digamos, que no lo vieron venir en dos comunidades, dos pueblos, dos naciones en disputa por el mismo territorio y jugaron como a dos puntas, a uno a otro, pero en definitiva la comunidad judía, por mayor conocimiento histórico, por suerte, por afinidad, por contactos y demás, se terminó aliando más al mundo británico, mientras que los árabes decidieron alinearse con más Hitler y sus aliados. Entonces, no fue que realmente fue un brazo colonialista, sino que fueron, quizás si los árabes, sus líderes árabes locales hubiesen aliado un poco más con los ingleses, en vez de verlos como los veían y demás, en vez de con el gran enemigo de los ingleses que fueron los nazis, quizás la historia hubiese sido otra, ¿no? Ahí es lo que me parece interesante desarticular y entender la historia y la complejidad de lo que muchos simplifican. Y no, es mucho más complejo porque, por ejemplo, aprovechando o para debilitar a los británicos, Mussolini, que en principio no mostraba atisbo de antisemitismo, que fue al establecer relaciones con Hitler cuando empezó a desarrollar ese antisemitismo, invitará a la Academia de la Spezia en el norte, en el Véneto, a miembros de la Haganah y serán entrenados ahí. Igual que en Civitavecchia, cerca de Roma, se creará el campamento Beta, que será el inicio o el origen de la Armada o de la Fuerza Naval de la CFDI de Israel, porque ahí aprenderán mucho. Entonces, no se puede generalizar porque si bien Mussolini tenía intereses que era la debilitación o debilitar el poder británico en la región y invitó a fuerzas judías. Obviamente, la Haganah en este caso o el Irgun tomaron conciencia de la situación y se aprovecharon de la situación. Pero al igual que por ejemplo, la Haganah contactó a generales alemanes que habían luchado en la guerra de los Boers y tenían experiencia de guerra de Mm. guerrillas para que les entrenasen para la lucha en el terreno, saliendo de su minoría. ¿Vale? Que por cierto, este general, Wilhelm, será un general de la Wehrmacht reputado y cuando llegó, era miembro del Reichstag y cuando llegó Hitler se apartó no quería saber nada de la situación. O sea, que aquí es mucho más complejo. También tenemos, los árabes se pusieron del lado de los alemanes. Bueno, tenemos la Legión Árabe Jordana, que era la élite del ejército británico y era una fundación británica que luego el rey Abdalá de Jordania continuó. O sea, que es que Mm. la situación tiene muchas aristas y es mucho más complejo. En este caso, como hemos dicho, en la revuelta árabe fue uno de las personas que lo alentó, fue el muftí de Jerusalén, que él sí, que fue a Alemania. Fue a Alemania. Ahí él escapó a Alemania y en los 40, pues las comunidades, en este caso las comunidades judías, con la creación del Palmaj, apoyaron a los británicos en la lucha contra la Francia de Vichy en lo que es actualmente el Líbano, hasta el punto que presos de la Haganah o miembros de la Haganah que habían sido metidos en prisión, entre ellos Moshe Dayan, por los británicos, en el momento en el que se decide crear la Haganah, esos hombres, debido a su valía, son liberados y se enrolarán inmediatamente en el Palmaj. Y será en esta campaña, ayudando a las columnas británicas o aliadas, porque había tropas
neozelandesa o australiana, donde Moshe Dayan, por ejemplo, perdió el ojo. De su famoso parche viene de una de estas operaciones, ayudando a los australianos a detonar puentes que estaban en control francés. Me gustaría agregar aquí que para los que les gusta de ver series de época y demás, que tengan que ver con Israel y demás, estamos hablando del periodo de The Beauty Queen of Jerusalem, Sí, ¿no? La reina del, no sé cómo está traducido, de la reina de la belleza de Jerusalén. Que estamos hablando de este periodo, ¿no? Estamos hablando de los 20, de los 30 y se ve la tensión en esa familia, en los que apoyan más al lado sionista, socialista, a la Haganah tradicional o a los que al parecer están personificados en el Etzel, en el Irgun, el hermano de la protagonista de Rosa, ahí también, y los extremistas dentro de los extremistas, dentro, ¿no? Los que quieren controlarse más y demás. Entonces llegamos a el fin de la Segunda Guerra Mundial, el fin de la Shoah y los años, las vísperas de la creación del Estado de Israel, con este pasado de estas cuatro organizaciones, ¿no? La Haganah oficial, la élite de la Haganah, el Palmaj, de donde también hay que decir, digamos, gran parte de la carrera política de Israel, hasta prácticamente en nuestros días muy debilitado en el último gobierno y demás, tenía que ver con ocupar posiciones predominantes en el ejército, y por el otro lado tenés a parte del Ishuv en contra de la agencia judía y demás, como el Irgun Etzel, o más extremistas aún, la pandilla, como se llamaba, la pandilla de Stern o el Lehi. En el 48, 47, ¿cuáles de estos grupos siguen funcionando y cuáles no? pues en el 47, 48 vamos a tener años de violencia extrema, pero ya esta violencia extrema se va a focalizar en un conflicto entre dos partes a partir de 1947, cuando las Naciones Unidas digan se van a crear dos estados, se van a establecer dos estados y demás. O sea, todo este periodo del 47 al 48 va a ser una escalada en la cual dos partes se van a comenzar a preparar para lo que puede llegar. La Liga Árabe, eh, mm, porcionando apoyo a la, a Palestina, a los grupos palestinos, o al futuro Estado que sería Palestina, e Israel intentando buscar ayuda pues, de diferentes agentes, en este caso muchas veces en el mercado negro, Checoslovaquia, la URSS a través de Checoslovaquia envió bastantes armas para abastecer a lo que sería el movimiento judío, a las tropas del joven Estado de Israel a partir de 1948. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí se van a unificar, en este punto se van a unificar se van a unificar todos los grupos y si bien dijimos, por ejemplo, que la Haganá en inicio tenía un politburó por la herencia socialista controlado por 5 líderes, en este punto David Ben-Gurión unificará todo el poder y creará el rol del ministro de Defensa, el rol del ministro de Defensa, y aparte del rol del ministro de Defensa creará el Ramatkal. El Ramatkal es el jefe del Estado Mayor, y también se quedará el Matkal o jefe de los cuarteles, ¿no? Del ejército, ¿no? El jefe del ejército. Entonces ya con esta nueva organización ya se va vislumbrando cómo se está unificando todo. Además, David Ben-Gurión y las FDI darán un ultimátum y dirán que estos grupos outsiders, es que tampoco quiero decir outsider, pero los grupos paramilitares que no estaban alineados con la Haganah, tienen que sumarse y abandonar la lucha por su cuenta, y aquí se va a obedecer, o diciendo, aquí se van a seguir instrucciones de la agencia judía, de David Ben-Gurión, y aquí hay que realizar estas operaciones, hasta el punto que estos grupos van a dejar de existir en 1948, con este ultimátum, y por ejemplo, en la zona de Jerusalén va a quedar un pequeño grupúsculo del Irgun, ¿ok? Con Begin, pero cuando ya las FDI dicen no, esto ya no puede seguir así, Begin abandonará el Irgun y creará un partido, el Herut, que luego posteriormente será miembro del Likud, será miembro del Likud. O sea, esto se va a unificar con esta nueva estructura. ¿Por qué? Porque Ben Gurión quiso establecer quiso darle una estructura
porque en breve, en el mes de mayo de 1948, el nuevo Estado surgiría y con su proclamación el nuevo Estado sería creado y tiene que tener una estructura de Estado. ¿Por qué? Porque vamos a tener eso. En el momento en el que se crea el Estado de Israel, vamos a tener una reacción, un ataque, en el que va a comenzar la primera guerra israelí o la guerra de independencia, y esto va a dar lugar esto va a dar lugar pues este inicio de este conflicto, teniendo en cuenta la creación de los dos estados. Y esta creación del Estado de Israel en mayo, a mediados de mayo de 1948, va a dar lugar que el 26 de mayo de 1948 aparezcan por primera vez 26, lo siento, perdón. 26 de mayo de 1948 aparezcan las fuerzas de defensa de Israel, ya unificadas y con una estructura clara. Obviamente con una fuerte influencia de la Haganah y en este caso con una fuerte influencia con una fuerte influencia del FOS, hasta el punto de que Modest Dayan en sus memorias dijo que no se podía entender la Fuerza de Defensa de Israel sin este proceso evolutivo, porque muchas de las brigadas que aparecen en esta primera guerra del 48, Brigada Golani, la famosísima Brigada Golani, la Brigada Alexandroni, la Brigada del Negev, las diferentes brigadas Carmeli, la Brigada Carmeli, todas estas brigadas que van a aparecer en este periodo, van a beber o van a ser parte de este FOS, ¿no? De estos grupos del FOS. Entonces, y aquí ya tenemos la explosión de las fuerzas de defensa, cómo se organizan, cómo pudieron en el primer momento con ayuda soviética o fabricando sus propias armas, porque como hemos visto, vivían en en la clandestinidad hasta hace escasos meses, entonces muchas de las armas las reparaban o las adquirían en el mercado negro. Y bueno, aquí un elemento que me parece bastante gracioso es que en este momento, en la Guerra de Independencia, se crea el Davidka, que era un mortero Mm. que tiene una plaza en Jerusalén y que fue creado en estos talleres clandestinos, estos silikim, estos como refugios de armas, para guardar las armas, y que matar no mataba, pero hacía ruido y asustaba, porque no servía para atacar una posición, no servía contra infantería, entonces se decidió emplear para hacer ruido y mientras que avanzaban las tropas, pues con ese ruido poder lanzar el ataque. Es una anécdota Julio, interesante. maravilloso. Teníamos la idea de hablar del IDF, del Ejército de Defensa de Israel, pero nos tomamos esta hora para hablar de la previa, ¿no? Lo que podríamos, las vísperas del Ejército de Defensa de Israel, cómo estos diferentes grupos militares, con sus abastecimientos de armas, sus compras, sus entrenamientos, sus tensiones políticas y demás, son finalmente 12 días después de la creación del Estado de Israel, como una de las categorías de un Estado que todos aprendemos en las carreras de ciencias políticas, de historia, de filosofía y demás, tiene que ver con el monopolio de la fuerza militar y del poder de coacción política. No puede haber grupos independientes, no puede haber gente que tome diferentes decisiones y demás. No nos nombramos, pero hoy hasta el que hoy visita Tel Aviv siempre lo ve, el famoso episodio de la Altalena, que fue que cuando grupos del Irgun y demás querían tomar armas para sí, traer a sus propios, David Ben Gurión dijo, no, muchachos, las armas las traen para el ejército compartido y si no lo hundimos, y en una de las decisiones, imagino, más difíciles que todo líder político militar tiene que hacer, que es atacar a los propios por un bien común de los propios, ¿no? Una idea muy, muy difícil de entender hoy, hasta que generó mucha tensión, mucho odio y mucho resentimiento hasta nuestros días, toma esa decisión de hundir el propio barco y demás para decir, nos unimos todos. Te propongo, Julio, de empezar a cerrar aquí este episodio y quizás hacer un próximo episodio que tiene que ver desde el 48 al 2025, cómo fue desarrollándose el ejército de Israel desde esos primeros días, 12 días después de la creación del Estado hasta nuestros días, y cómo fueron de vuelta, estas cosas que nombraste, ¿no? Cómo se fueron entrenando, cómo se fueron creando diferentes divisiones, cómo si se divide en batallones, en ejército permanente, en reservistas, quiénes fueron los grandes aliados militares, quiénes daban las armas. Hoy se
está hablando después del 7 de octubre que Israel quiere llegar a un grado de autonomía, de abastecimiento militar como nunca antes en la historia. Entonces, como cosas que se van repitiendo y todas estas ideas también que vos nombraste, ¿no? Contención o ataque, ¿no? Que se vio mucho después del 7 de octubre. ¿Cuál es el rol del ejército de Israel? Prevenir atacando o atacar y dar una señal de, más a los Jabotinsky, de nosotros acá somos los que mandamos en la región y mostrar la fuerza para debilitar o simplemente defender, ¿no? Te propongo, si te parece, teníamos pensado solo un episodio, pero me parece mucho más rico en 2 episodios para seguir avanzando en la historia. Sí, claro, y sobre todo porque un aspecto que me gustaría remarcar y para abrir boca para aquellas personas que quieran seguir escuchando sobre la historia de las FDI, es que cuando hablamos de las FDI normalmente, y es un error común que se menciona en la prensa, se habla del ejército hebreo, el ejército israelí, el ejército judío. Y eso es un error porque dentro de las FDI no solo tenemos comunidades judías, tenemos árabes, tenemos circasianos, tenemos cristianos, tenemos drusos. O sea, encontramos un mosaico de soldados de diferentes comunidades que están presentes en el propio Israel. Y también otro punto a destacar, y quizás por lo que es más famoso también, una de las cosas más famosas de las FDI es el servicio militar obligatorio para hombres y para mujeres. Mm. Entonces también son aspectos que sí que son muy interesantes y que han ido evolucionando con la historia de las fuerzas de defensa. Entonces, si te parece, pues emplazamos otro nuevo podcast para continuar conociendo las FDI y adentrarnos en su historia desde el 48 pues, hasta la actualidad. Maravilloso. Entonces, en este episodio revisamos un poco desde las Brigadas de Defensa Bar Giora de 1907 hasta la unificación del Ejército de Defensa de Israel el 26 de mayo de 1948. Y nos vemos en un próximo episodio con Julio Sandoval para hablar del IDF, del Tzahal, de la Tzabá, del Ejército de Defensa de Israel, desde ese 26 de mayo hasta estos días del 2025. Así que, Julio, muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias a ti, Uriel, y hasta el próximo episodio.